La educación prehispánica, 300-1521. En el Valle de México, en la época del dominio mexica, había templos o bien llamadas escuelas que eran denominados Calmecac, dirigida para los hijos de la nobleza, donde se educaban a los futuros sacerdotes y líderes del pueblo. Su base educativa era la lectura de diversas lenguas, la escritura de diversas culturas, la astronomía, la biología. Esta educación privilegiada los convertiría en los sabios del pueblo mexica. El Tepochcali, dirigido para los plebeyos, donde a partir de los 15 años se aprendían oficios, servicios y trabajos para el pueblo, en estas escuelas se les preparaba para la guerra y para el servicio a las divinidades, educados para ser guerreros y proteger las tierras, para servir a su comunidad. Fueron educados mediante castigos físicos y trabajos forzosos. De esta manera era como se educaba al mexica plebeyo del pasado. La educación durante la colonia. En la colonia las actividades educativas fueron asumidas por diversas órdenes religiosas y los principales tipos de enseñanza eran con fines evangelizadores, de adiestramiento, artes y oficios. En la Nueva España la educación escolar fue una empresa de poca magnitud, pero de gran importancia para la consolidación ideológica y religiosa del dominio español. La educación para los indígenas o mujeres era muy escasa o nula. El último tercio del siglo XVIII, influido por las ideas de la Ilustración, el gobierno real fundó colegios, universidades y se crearon las primeras escuelas de educación básica gratuitas, una para niños y otra para niñas. La educación en el periodo postindependiente. Con el nacimiento de México como una nación independiente, había una cosa en que conservadores y liberales estaban de acuerdo: la educación. No obstante, debido a las constantes diferencias ideológicas entre ambos bandos, la construcción del Estado se retrasaba y por consecuente la definición de políticas educativas. A pesar de esto, la educación primaria se extendió a lo largo de casi todo México. En 1842, ante la falta de instituciones educativas, el Estado encargó a la Compañía Lancasteriana el manejo de la Dirección de Instrucción Pública. En 1867, bajo el mando del presidente Juárez, se promulgó la Ley Orgánica de Instrucción Pública, la cual promovía la enseñanza de lo moral, la unificación educativa, la educación obligatoria y gratuita a los pobres y se excluía a la religión del plan de estudios. En esta ley también se destacó la creación de la Escuela de Estudios Preparatorios, la cual tenía como propósito crear una base homogénea para la educación profesional. Esta ley solo regía el distrito y territorios federales, pero ejerció influencia en las leyes estatales. La educación en el Porfiriato, 1876-1911. Durante la época del Porfiriato, gobernado por el general Porfirio Díaz, la educación se basaba en el desarrollo físico, moral, intelectual y estético, y se establecía una escuela para niñas y otra para niños. Durante esta época resaltan dos momentos importantes para la educación. El primero sucedió cuando el Ministerio de Justicia e Instrucción, Joaquín Baranda, diseñó un sistema nacional de educación. Fundó escuelas normales que tenían la responsabilidad exclusiva de expedir títulos referentes a la enseñanza, mientras que el segundo fue con la llegada de Justo Sierra, un político que creó la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes y fundó la Universidad Nacional en 1910. Se preocupó por organizar la educación nacional, expandirla a todos los sectores sociales y elevar los niveles de escolaridad. También durante el Porfiriato se crearon los primeros jardines de niños. La educación primaria llegó en gran medida a grandes ciudades y fue el auge de la educación superior. En esta época aparecieron las preparatorias en casi todo el país y también las escuelas normales en todos los estados. De la Revolución Mexicana al periodo de conciliación y consolidación, 1910-1952. Durante la Revolución Mexicana, 1910-1917, el presidente Venustiano Carranza emitió leyes y decretos para reestructurar el sistema educativo,
Desmanteló la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes. El Congreso Constituyente de 1917 elevó en un alto rango a la educación laica, obligatoria y gratuita. Tras la muerte de Carranza en Puebla, el presidente interino Adolfo de la Huerta nombró a José Vasconcelos rector de la Universidad Nacional de México. Álvaro Obregón, con iniciativa de José Vasconcelos, crearon la Secretaría de Educación Pública, SEP, iniciando una tendencia hacia la federalización educativa. La SEP desplegó una intensa actividad educativa, impulsó la alfabetización, las escuelas rurales normales, la instalación de bibliotecas, la edición de libros gratuitos, desayunos escolares, las bellas artes y el intercambio cultural con el exterior. En el sexenio de Lázaro Cárdenas, en 1934 a 1940, se modificó el artículo 3 constitucional para dar lugar a la educación socialista y por primera vez obligar a las escuelas privadas a seguir los programas oficiales. Pero después el nuevo Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, CNT, fue reconocido como el único organismo representativo de todo el magisterio nacional. En el sexenio de Miguel Alemán, en 1946 a 1952, se creó el Instituto Superior Anuíes en 1950 y el Centro Regional de Educación de Adultos y Alfabetización, y se reforma el artículo 3 constitucional en 1946, suprimiendo la educación socialista. En su lugar se postuló la educación integral, científica, democrática y nacional, basada en la libertad, la justicia y la paz para mejorar la convivencia humana. La expansión del sistema educativo. De 1950 a 1980, la educación mexicana tuvo un desarrollo de forma ininterrumpida. Dejó de ser un proceso de formación elitista y logró llegar incluso a las regiones más rezagadas del país. Durante la presidencia de Adolfo Ruiz Cortines, hubo un incremento en la inversión educativa, creándose así el Consejo Nacional Técnico de la Educación y el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Más tarde, Adolfo López Mateos aumentaría la matrícula educativa y se duplicaría la inversión educativa, además de la formulación e inicio del plan de 11 años, la incorporación de los libros de texto gratuito para primarias y la reforma de planes y programas de estudio de primaria, secundaria y normal. Díaz Ordaz inició la unificación de los calendarios escolares, además que la educación secundaria creció un 150%, y pasaron a regirse por un mismo plan y programas de estudio. En el periodo de Luis Echeverría hubo una considerable expansión y diversificación de los servicios educativos, la reforma a los planes y programas de primaria y secundaria, la edición de nuevos libros de texto gratuito y la promulgación de nuevas leyes en materia educativa y de patrimonio cultural. Durante este sexenio se crearon el Consejo Nacional de Fomento Educativo y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Se impulsó la enseñanza abierta y se creó el sistema de primaria intensiva para adultos. En 1977 se promulgó la Ley Federal de Educación, la cual recalcaba la gratuidad de la educación impartida por el Estado y el derecho que todos los habitantes del país tienen de recibir educación con las mismas oportunidades. En el gobierno de López Portillo se buscó regular, mediante la planeación, a la educación superior y se creó la Universidad Pedagógica Nacional. El periodo educativo desde 1980 al 2012. Durante la presidencia de Miguel de la Madrid, 1982-1988, se presentó el Programa Nacional de Educación, Recreación, Cultura y Deporte, que promovía ofrecer un año de educación preescolar a todos los niños de 5 años de edad, descentralizar la educación y reformar los estudios de la normal. La característica central de la política educativa durante el periodo salinista fue el Programa para la Modernización Educativa,
de 1989 a 1994. Se destaca en este periodo la reorganización del sistema educativo, la obligatoriedad de la escolaridad secundaria para todos los mexicanos, la promulgación de la Ley General de Educación de 1993, la búsqueda de la calidad y la equidad educativas con la misma prioridad que la cobertura educativa. También es importante destacar que en este sexenio se implementaron programas de apoyo a la actividad docente como el Programa Nacional para la Actualización Permanente de los Maestros de Educación Básica y el Programa para la Transformación y el Fortalecimiento Académico de las Escuelas Normales. En 1996 se dieron a conocer importantes avances en la tarea de evaluar la calidad de la educación básica, mediante la consolidación del Sistema Nacional de Evaluación Educativa y la formulación del Programa de Instalación y Fortalecimiento de las Áreas Estatales de Evaluación. Destacan la primera aplicación de las pruebas de estándares nacionales de comprensión lectora y matemática en secundaria, y el seguimiento del estudio de evaluación de la educación primaria. Durante el periodo sedillista también se diseñó e implementó el programa La Gestión en la Escuela Primaria, con el objetivo de generar estrategias que permitieran avanzar hacia la transformación de cada escuela y mejorar la calidad de la educación en cada plantel. Con el propósito de impulsar el intercambio de información y el uso de nuevos canales de comunicación, tales como el Internet, se puso en marcha en 1997 el proyecto de la red escolar a través del proyecto Red EduSat. En el sexenio del presidente Vicente Fox, 2000-2006, se puso en marcha el Programa Nacional de Educación 2001-2006. Se crearon el Consejo Nacional de Educación para la Vida y el Trabajo, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, el Consejo Nacional de Autoridades Educativas. En la presidencia de Felipe Calderón Hinojosa, 2006-2012, continúan programas como el de las escuelas de calidad, programa de fomento a la lectura, programas emergentes para escuelas vulnerables y regazo educativo. La educación del 2012 al 2016. En el 2012, durante la presidencia de Enrique Peña Nieto, fue presentada formalmente la nueva reforma educativa. Esta reforma busca el mejoramiento constante y el máximo logro educativo de los estudiantes, siendo el Estado quien garantice los materiales y los métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de docentes y directivos para el cumplimiento de los objetivos. Además, en este sexenio se establecen diversas reformas a los artículos 3º y 73º constitucionales y se adiciona una nueva fracción al artículo 3º constitucional. Y en febrero de 2013 la nueva reforma educativa fue declarada constitucional por el Poder Legislativo Federal. El Programa Sectorial de Educación 2013-2018 establece 6 objetivos, de los cuales 3 corresponden a educación, 1 a deporte y los 2 restantes a los subsectores cultura y ciencia y tecnología respectivamente. Al segundo trimestre de 2016, 14 de 32 metas bajo responsabilidad de la SEP han sido alcanzadas o superadas y otras 6 presentan un avance significativo. Con el propósito de apoyar el proceso de planeación, programación y presupuesto al interior del sector educativo y con las entidades federativas y la conformación de un sistema nacional de planeación que permita el desarrollo del sistema educativo, en 2015 se consolidó el Sistema para la Planeación y el Seguimiento, SIPSE. Programa Nacional de Becas 2016. El Programa Nacional de Becas es resultado del esfuerzo del Gobierno de la República para ordenar el ejercicio de los recursos destinados al otorgamiento de becas dentro del sector educativo, con la finalidad de garantizar a las personas en edad escolar el acceso, permanencia y conclusión de sus estudios.